Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora vean este video. Mi nombre es José Jesús Hernández Cano, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De este tema, bueno, esta exposición o video, más bien, es del tema de límites de la profesora Sandra Totsky López de la materia de cálculo diferencial integral. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un límite? El límite de una función en un punto es obtener el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a determinado punto. Es decir, tender un límite significa aproximarse a una meta que no siempre se logra alcanzar. El límite de una función nos proporciona información sobre el comportamiento, por ejemplo, su continuidad, las posibles asítotas, además de que sirven para el análisis en general y son usados para definir continuidad, diferenciación e integración y en algunos casos hasta derivadas. Pero, ¿cuál es la fórmula del límite? La fórmula del límite es el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Existen dos tipos de límites, los laterales y los infinitos, que de hecho dentro de los límites laterales están los límites infinitos. ¿Pero qué es un límite lateral? El concepto de límite lateral es considerando que x se aproxima al punto A por su derecha o por su izquierda. Y bueno, decimos que el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito positivo, tal como lo dice en la imagen. Y decimos que cuando tiende a la izquierda es infinito negativo. Además, los límites infinitos quieren decir que sus valores crecen continuamente, tal y como nosotros lo quieramos. Propiedades de los límites. Aquí a continuación voy a decir algunas de las propiedades de los límites. No son todas, pero sí son varias. E incluir un ejemplo o su respectiva o fórmula. Su fórmula más bien. El límite de una constante es igual a la misma constante. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite de k, el límite de cuando x tiende a de k es igual a k. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a 1 de 5 es igual a 5. O el límite de cuando x tiende a 2 de 10 es igual a 10. Límite de una suma. El límite de una suma de funciones siempre será igual que la suma de los límites de sus funciones. O sea que el límite de f de x más g de x es igual al límite de f de x y el límite de g de x. Abajo adjunté una foto la cual dice, el límite de cuando x tiende a de f de x más menos g de x es igual al límite de cuando x tiende a de f de x más menos el límite de cuando x tiende a de g de x. Esto, pues, de alguna u otra forma explica lo que dice la diapositiva, donde eh, el límite de las funciones es igual al límite de f de x más el límite de g de x, es decir, el límite de una función más el límite de otra. Y aquí adjunté un ejemplo, el cual dice, el límite de cuando x tiende a 1 es igual a 5x más 1 sobre 1, donde el límite de cuando x tiende a 1 de 5x más el límite de cuando x tiende a 1 de 1 sobre x es igual a 5 más 1, que es igual a 6. Tal y como lo dice la diapositiva pasada, el resultado da 6 y se hace el procedimiento de el límite más el límite. El límite de un cociente, bueno, estos límites siempre serán lo mismo que el cociente de los límites, es decir, el límite de f de x es igual a f de x. Aquí adjunto una fotografía, bueno, una fórmula más bien, donde dice que el límite de cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite de cuando x tiende a de f de x sobre el límite de cuando x tiende a de g de x. Si el límite de cuando x tiende a de g de x es igual o distinto a cero. Aquí un ejemplo de un cociente, el cual dice cuando el límite de x tiende a menos 2 de x más 2 sobre x menos 1 es igual al límite de cuando x tiende a menos 2 de x más 2 sobre x menos 1 es igual a 0 sobre menos 3 que es igual a 0. Y aquí está el límite de un producto. El límite del producto de dos funciones. Es decir, el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a L y el límite de cuando x tiende a de g de x es M. Juntos forman el límite del producto, el cual es el límite de cuando x tiende a de f de x por g de x, que es igual a L por M. El límite de una función lineal.
Esto es cuando m y b son dos constantes cualesquiera y su fórmula es el límite de cuando x tiende a de mx más b es igual a ma más b. Asíntotas. Pero, ¿qué es una asíntota? Una asíntota es si un punto xy se desplaza continuamente por una función y es igual a f de x, de tal forma que por lo menos una de sus coordenadas tiende al infinito, mientras que la distancia entre ese punto y una recta determinada tiende a cero. Esta recta recibe el nombre de asíntota de la función. Existen tres tipos de asíntotas, los cuales son verticales, oblicuas, horizontales. Aquí adjunté una foto de un ejemplo de una asíntota vertical, el cual la asíntota vertical es x igual a 2. Está marcada aquí con una raya azul y una flecha apuntándola. Esa es una asíntota. Funciones. Existen las funciones continuas y las funciones discontinuas, y dentro de estas funciones existen tres tipos de funciones, los cuales son funciones en un punto, a la izquierda, a la derecha y en un intervalo. Pero primero que nada, ¿qué es una función continua? Una función continua es cuando, eh, digamos que se marcan, digamos que tenemos una hoja de papel y un lápiz. Entonces estas funciones se pueden marcar con un simple trazo, sin despegar el lápiz del papel y quedando solamente una línea continua que nunca se corta o que nunca tiene algo que impida su trayectoria. Y una línea discontinua o función discontinua es cuando esta línea se rompe o hace que una, una línea tenga cierta trayectoria y otra trayectoria. Es decir, tienen como una separación entre línea y línea. Pero bueno, pasando al punto de los tipos de funciones, existen las funciones en un punto, pero para la continuidad de un punto se deben de cumplir tres condiciones, las cuales son: la primera condición es la función f existe en A, es decir, existe la imagen de A en A. Quiere decir que f de A es igual a A. La segunda condición es existe el límite de f en el punto x es igual a. Aquí abajo en la foto dice límite de cuando x tiende a de f de x es el límite de cuando x tiende a la menos de f de x es igual al límite de cuando x tiende a la más de f de x. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es la imagen de a y el límite de la función en a coinciden. Es decir, el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Continuidad lateral por la izquierda. Es decir, si la función se aproxima por el lateral a la izquierda a la imagen de a. Y la fórmula dice de f de a es igual al límite de cuando x tiende a la menos de f de x. Y continuidad a la derecha. Es decir, se aproxima por el lateral de la derecha a la imagen de a, donde f de a es igual al límite de cuando x tiende a la más de f de x. Y la continuidad en un intervalo. Pero la continuidad en un intervalo estudia en sí una función que es continua. Esta función es continua en un intervalo AB en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua en AB si no es en todos sus puntos. Dentro de la continuidad en un intervalo se pueden diferenciar cuatro casos según sea el intervalo, sea abierto, cerrado, abierto por la izquierda o abierto por la derecha. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación o de este video. Como conclusión quiero decir que el límite de una función es un concepto fundamental de las matemáticas aplicado a las funciones y que, bueno, además tienen distintos usos, como se lo dije en el principio de la presentación. Algunas, algunos límites se ocupan para las derivadas integrales, para la continuidad y para algunos tipos de gráficos. Y bueno, creo que este es un tema muy importante también pues, para la educación en general, tanto como para la preparatoria y la universidad. Obvio, no de todas las carreras, pero sí de la mayoría, como son las ingenierías. Y pues bueno, espero que
el video les haya gustado y muchísimas gracias. Hasta luego.